Muy bien, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando una tranquila cuarentena, más que todo que ahora que nos enteramos que tenemos 3 semanas más de quedarnos en casa, ¿sí? Para cuidarnos del coronavirus. Uf, un fenómeno político y social, vaya, si lo es, mundialmente hablando. Bueno, eh, esta clase vamos a dedicarla a la política. Ya estuvimos viendo, por ejemplo, el gobierno, ¿sí? ¿Qué eran los gobiernos? ¿Qué eran los diferentes tipos de gobierno? ¿Qué era el Estado? ¿Qué era el Estado-nación? ¿Sí? Y vamos a ver ahora las políticas. La política, ¿pero qué? Políticas públicas en el sentido de esa conexión que tiene el Estado con la sociedad. ¿Sí? Eh, Podríamos llamar eso, las políticas públicas no es más que eso, es la relación que tiene el Estado con la sociedad y cómo es el Estado o el gobierno en realidad. Recuerden que el gobierno es diferente al Estado. El gobierno, en nuestro caso, es quien administra el Estado, ¿sí? Esa supraestructura que la sociedad le delega sus libertades para que pueda manejarnos y para que haya una especie de paz y sea aquel que resguarde la seguridad física y la propiedad privada, en nuestro caso, repito, porque después hay un montón de tipos de gobierno, ¿no? Eh, de todos los ciudadanos, ¿sí? Así que este gobierno se propone con políticas, o sea, genera políticas, que es lo que hace que se organice la sociedad, ¿sí? Se les den directivas a la sociedad y se impongan objetivos, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es, según un autor, Norbert Lechner, ¿sí? Un alemán que se vino a vivir acá a Sudamérica, a Chile, eh, y que propone que hay una coordinación de estas políticas que vienen desde el Estado hacia la sociedad, siempre con el objetivo que tiene el Estado de organizar esta sociedad, de poder eh, delimitar aquellas eh, realidades y a la vez dar soluciones a aquellos problemas que aparecen en la sociedad, ¿sí? Porque para eso, repito, existe el Estado, para eso todas las personas delegamos parte de nuestra libertad para que haya una metaestructura o una meta entidad, una entidad arriba de todos nosotros, una supraentidad que nos organice como sociedad, ¿sí? Según Schrer, son 3 las diferentes formas de coordinación, ¿sí? Está la coordinación política, la coordinación a través del mercado, ¿sí? Y la coordinación de redes, ¿sí? Los invito, vamos a ver cada uno de los ejemplos, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar de la coordinación política, que quizás es la más usual y la más fácil de ver, que es cuando es el Estado aquel que define los objetivos y que define para dónde ir y cuáles son las cosas que tiene que hacer la sociedad, ¿sí? Es claramente, este tipo de coordinación es claramente centralista y vertical. ¿Qué quiere decir centralista y qué quiere decir vertical? Centralista porque se centra todas las decisiones al Estado, ¿sí? El Estado es el que decide para dónde va la sociedad y el que le da las directivas a esa sociedad para ir a ese objetivo. Y es vertical porque viene desde un sentido desde arriba, ¿sí? El Estado baja la línea, por así llamarlo, para que toda la sociedad la acate. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que estamos viendo ahora con la cuarentena, ¿sí? La cuarentena es un muy claro ejemplo, después voy a dar igual ejemplos, videos con ejemplos, pero es un muy claro ejemplo de esta coordinación de política, ¿sí? El Estado, porque cree que hay un bien superior, que es que no nos contagiemos de coronavirus, le exige a la sociedad guardarse y tener distanciamiento social, utilizar barbijo, lavarse las manos, diferentes cuestiones, ¿no? Pero esta cuestión central y vertical le da el rol a la sociedad, un rol estrictamente pasivo, ¿sí? La sociedad no hace más que acatar aquellas órdenes que les da el Estado. Órdenes que son positivas y en realidad depende de quién lo vea. Ahí entramos de nuevo en esta cuestión de las
de esta abanico de posibilidades y de opiniones. Y también depende del gobierno. Hay gobiernos autoritarios que esta coordinación en base a las políticas, o coordinación política, es muy directa, muy estructurada, muy vertical, muy centralizada, por lo tanto, hay un montón de cuestiones que terminan siendo negativas para la sociedad. ¿Sí? Hay otras que no, por ejemplo, en este sentido, tomemos el ejemplo de la cuarentena. ¿Sí? La realidad es que si no se obliga a hacer la cuarentena, es muy factible que ninguno la hagamos. ¿Sí? Y es así como termina siendo el mal mayor, ¿sí? Terminamos contagiándonos de coronavirus. Quizá muchos de nosotros que no estamos en las edades delicadas, si no estamos, yo todavía no soy tan viejo, eh, no nos pase nada, pero recordemos que nosotros estamos en contacto con aquellas personas, familiares, amigos, padres de amigos, lo que fuere, que nosotros podemos contagiarlos y ellos sí pueden tener realmente vérselas feo con el coronavirus. ¿Sí? Eh, por lo tanto, es el Estado el que decide que la sociedad vaya en ese rumbo. Por ejemplo, les quiero mostrar una cosita de por qué lo podemos decir que el Estado es así como vertical. Acá dice algo muy simple. Esto es un cuadrado que sería como una especie de torre, piénsenlo así, torre. ¿Sí? La sociedad que está aquí abajo, vamos a marcarla, la sociedad que está aquí abajo, ¿sí? La sociedad son diferentes estrellas, ¿sí? Todas estas son personas. La sociedad que está acá abajo y el Estado que está aquí arriba, ¿sí? Bueno, ¿cómo resulta ser vertical y centralizada? Bueno, centralizada sí porque toda la planificación, la puesta en marcha y la que ordena para dónde va la sociedad o qué va a hacer la sociedad, viene estrictamente del Estado, en este caso, ¿sí? En la coordinación de políticas, coordinación política. ¿Y cómo baja? Y baja de esta manera, como si fuera una especie de catarata que baja a la sociedad y la sociedad tiene que hacerle caso. Ahora, todas estas cuestiones, es muy bonita, el Estado nos indica y siempre buscando el bien común, como decía Platón y demás, o como decía también Maquiavelo. Maquiavelo planteaba estas cuestiones centrales, ¿sí? El príncipe tenía que hacer eso, pero a la vez tenía que tener cierta política, no solo utilizar la fuerza, porque la fuerza era utilizada como eh, método para poder estar en el gobierno, pero no siempre se tenía que usar la fuerza. En este caso, el Estado está mostrando las políticas, pero obviamente que esto va a tener problemas, va a tener críticas. ¿Cuáles son las críticas? La crítica principal y esencial es que esta información, cuando llegue acá abajo, quizá no esté clara, no llegue la información completa, llegue una información sesgada. Eh, Todos aquellos actores sociales de los cuales depende el Estado para que todo esto se escuche, ¿sí? Para que estas limitaciones o restricciones o lo que fuera se escuchen, terminan cortándolas aquí, ¿sí? Y por lo tanto lo que le llega a la gente no, o a la sociedad no es lo que se había planteado el Estado, ¿sí? Esa es una gran crítica. Es muy difícil que toda la sociedad conozca, por ejemplo, todas las leyes. Es imposible. O que toda la sociedad conozca al pie de la letra cada una de las ordenanzas, de los decretos, lo que fuere que el Estado eh, genere para, por ejemplo, crear políticas públicas en el ejemplo del coronavirus, si se quiere. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasó que a lo largo de esta semana se habló de salir por el número de documento, salir a correr a tal hora, que se puede llevar a los chicos? Bueno, todas esas cuestiones, algunos lo saben, otras creen que ya se puede salir. Por lo tanto, esa es la gran crítica que se le tiene a este tipo de coordinación entre el Estado y la sociedad. Otra de la gran crítica es obviamente que la sociedad no pincha ni corta. Por lo tanto, no hay una motivación de la sociedad para seguir estas políticas, ¿sí? Se sigue simplemente por este miedo, como habíamos hablado, miedo a las represalias, no cumplir la ley y demás. Pero
en sí no hay una motivación esencial de la sociedad para poder seguir lo que dice el Estado, ¿sí? Para poder seguir las políticas que propone el Estado. Ahora me voy a tomar un segundito nomás para poner en mute mi celular, que no lo puse, mil disculpas chicos. Prometo que la próxima, ahí está, no nos va a molestar. Bien, esa era una de las coordinaciones, ¿sí? Y ahí pudimos ver las críticas que se le habían puesto a este pensamiento que Norbert, bueno, las críticas él mismo la pone, ¿no? Lechner propone en esta coordinación entre el Estado y la sociedad. Otra de las coordinaciones es a través del mercado. Y ustedes se preguntarán, o cuando yo digo mercado, ya se meterán en el ámbito de la economía. Está bien, pero a la vez no es tan así. Porque en realidad la economía es la ciencia que se encarga de administrar todos aquellos recursos que son limitados, ¿sí? Por eso se mete mucho en la cuestión de lo mercantil, el dinero, compra de bienes, diferentes cosas que también tienen que ver con la economía macro y demás. Pero también el mercado quiere decir, o se puede vislumbrar como aquel ente invisible o esa mano invisible que nos hablaba Adam Smith hace muchos siglos atrás, eh, que es cómo la sociedad sola se va a ir encajando o se va a ir metiendo en lo que realmente se necesite, ¿sí? Y las mismas personas dentro de la sociedad van a encontrar su rol o van a coordinar su objetivo o van a buscar los recursos para ir al lugar donde ellos quieren ir, ¿sí? Esa sería la otra coordinación y es por medio a través del mercado, ¿no? Recuerden, no mercado de economía de plata, ¿sí? Sino más que todo el mercado de esta mano invisible que acomoda todo solo, dependiendo de quién juega cada rol y qué quiere cada persona, ¿sí? Muy difícil de entender. Les voy a ser sincero, a mí me costó un montón en su momento cuando lo vi, pero una vez que lo entienden van a sacar esto de lo que yo digo, ¿sí? Como toda la sociedad sola, según esta teoría, ¿no? De la mano invisible, hay una mano que mueve los peones para cada lado para que todos se encajen y todo funcione. Pero no hay ningún estado de por medio que lo diga, ¿sí? Simplemente las personas. Por lo tanto, volviendo a esta coordinación, ahí es cuando el Estado ya no deja de buscar los objetivos, no propone los objetivos, no propone los recursos. Lo único que se propone, o para lo único que serviría, es para sentar las bases para que esta sociedad pueda ella misma buscar los objetivos y los recursos para ir solucionando, por ejemplo, los problemas. ¿Sí? Hasta ahí está bien, ahí la sociedad termina teniendo la ponderancia, ¿sí? Deja de ser una simple, un ente pasivo que mira qué pasa, a realmente buscar las soluciones en la sociedad, pero ahí entramos en otra crítica, no hay Estado. Al no haber Estado, va a haber un montón de problemáticas que no se van a solucionar porque no interesan dentro Bueno, otra cosa importante, empieza a crearse motivación porque la misma sociedad se auto-motiva, ¿sí? Pero las críticas es esto de que no hay Estado. Por lo tanto, en lugares donde en realidad no llega los intereses de la sociedad, no va a pasar nada. Un ejemplo, pero visto muy, muy por arriba, pero clarísimo es, por ejemplo, en un pueblo donde hay pocas personas y las personas son muy pobres y no hay plata para hacer un hospital. ¿Qué pasa? Si el Estado no le lleva el hospital a las personas, esas personas no van a tener cómo curarse cuando estén enfermas o cuando tengan hijos no van a poder tener un lugar salubre para tenerlo al nene, no va a tener, o sea, no solo cuando se enfermen, cuando tengan un accidente no van a saber a dónde ir, ¿sí? Entonces es ahí donde el mercado como que falla esta coordinación y sí o sí tiene que haber un Estado presente, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Hasta ahora tenemos dos de las tres coordinaciones que proponía Lechner, una con un Estado muy presente, tan presente que es el que domina todo. La segunda, la que tiene que ver con el mercado, en un estado ausente o apenas visible, donde espera que la sociedad se acomode toda, y ambos traen dos problemas o varias problemáticas que tienen que ver con
esta cuestión de centralizar los objetivos o el poder, si se quiere, o en la sociedad o en el Estado. Pero Leshner hablaba de un tipo de coordinación que se llama el de redes. El de redes en la parte teórica sería el perfecto. ¿Por qué? Porque es una conjunción entre el Estado y la sociedad. Entes públicos que se juntan con entes no públicos, como pueden ser activistas, como pueden ser agrupaciones o lo que fuere, para poder darle solución a algún problema, ¿sí? A simple vista está perfecto eso. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado presente, pero a la vez tenemos una sociedad que no es pasiva, sino que se mueve para solucionar sus propios problemas y para encontrar este objetivo que se van a plantear entre todos. Pero esto nos lleva a tres grandes problemáticas, ¿sí? Todos tienen su crítica, por lo tanto, tres grandes problemáticas. Primero de todo, al abrir el juego a muchas más personas y muchos más intereses, la llegada a buen puerto o la llegada a un acuerdo va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque todos van a querer tirar para su molino, ¿sí? Eh, Muchas personas, por lo tanto, muchas opiniones, por lo tanto, muy difícil de concordar. ¿Se puede concordar? Se puede, pero es una de las críticas que se dificulta esta concordancia, ¿sí? Además, al no haber jerarquías, ¿sí? Porque tanto la sociedad como el Estado van a estar a la misma altura, no va a haber uno que obligue a otro a hacer las cosas, ¿sí? No va a haber uno que diga, bueno, esto sí hace así, por lo tanto va a tener que buscar una unanimidad, o sea, que todos estén a favor o que todos estén en contra, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, en la planificación, ¿sí? Y obviamente el gran problema de todos es que al no haber acuerdo, el problema va a seguir estando ahí y no se le va a dar solución. Por lo tanto, va a terminar siendo inclusive peor, porque no solo no se está encontrando solución, sino que al no haber acuerdo, el problema sigue estando presente. Un ejemplo también muy fácil de ver es, por ejemplo, cuando en alguna escuela que está casi destrozada, ¿sí? El Estado viene a la municipalidad y dice, nosotros le vamos a regalar todos los insumos que necesite si los padres ponen la mano de obra. Y los padres dicen, sí, nosotros ponemos la mano de obra, por supuesto, no hay problema. Entonces la municipalidad trae pintura, puertas, martillos, clavos, de todo lo que se necesita para levantar ese colegio. Ahora, ¿qué pasa? Los padres están, pero chochos, sí, vamos a poner la mano de obra. Nosotros arreglamos todo. Se juntan para definir qué van a hacer. La municipalidad quiere que se pinte la fachada, claro. Si se ve bien desde afuera, le va a convenir en cuestiones políticas, ¿sí? Hace más linda la ciudad. Pero los padres creen que lo principal y lo más importante es solucionar el problema de las aulas que se están cayendo a pedazos. No me importa mucho el exterior, lo que a mí me importa es que nuestros hijos tengan un buen lugar para estudiar. Bueno, ¿ven? Ahí no hay un acuerdo y terminan luchando los dos intereses y el problema sigue estando. Bueno, la municipalidad no va a dar los insumos si no es porque pintan si no es para pintar el colegio, y los padres no van a querer trabajar porque lo que quieren primero solucionar es las aulas donde van a estar sus hijos. Y entonces así nunca se llega a un acuerdo y el problema sigue estando. La escuela sigue con las aulas destrozadas y sin pintar, ¿sí? Espero que estos tres ejemplos hayan quedado claros, ¿sí? Y obviamente son tres ejemplos de esta coordinación. Siempre va a haber una coordinación entre el Estado y la sociedad. Lo único que puede depender es cuál de estas tres formas, ¿sí? Ahora después en otro video les voy a mostrar más ejemplos con unos pequeños videitos. Y antes de irnos, yo les quería hablar también de los ciclos que tienen estas políticas públicas. Pues esta política pública no es una cuestión así al azar que viene alguien y dice vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, lleva cierta cuestión por así llamarlo, de metodicidad, o sea, lleva cierto método para llevarlas a cabo, ¿sí? Y ese método se llama el ciclo de las políticas públicas. Ahora vamos a ver una especie de PowerPoint que me gustaría que, mostrarles para que vean este ciclo de planificación. Vamos a esperar que se ponga la pantalla. A ver, un poco de paciencia.
Ahora sí me gustó. Bueno, ciclo de planificación de políticas públicas, ¿sí? Recuerden, estas políticas públicas se pueden dar en una coordinación que puede ser la coordinación puntualmente de políticas, donde el Estado es muy fuerte, la coordinación planteada desde el, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Perdonen, chicos, ¿eh? El mercado, donde es puntualmente la sociedad la que fija los objetivos y la que va allá, y la coordinación basada en redes, donde es un mix entre el Estado y la sociedad, que sería la perfección, pero bueno, siempre traen estos problemitas, estas críticas que ya estuvimos hablando. Ciclo de planificación. Todas las planificaciones, no importa cuál fuera su coordinación, perdón, todas estas políticas, no importa cuál fuera su coordinación, van a tener ¿cómo explicar? Estas formas de, o sea, estos pasos a seguir, ¿sí? En este caso yo los tengo así como si fuera un círculo, porque hay muchos casos donde eh, es un ciclo cerrado, no es un ciclo abierto. ¿Qué quiere decir esto? No es que empiece y termina, sino que empieza en un momento, pero sigue siendo como una especie de espiral, porque siempre se le va a ir encontrando algo para solucionar, ¿sí? Todo empieza con la detección del problema. Tenemos un problema, vamos a tomar el ejemplo este de, por ejemplo, tenemos una población donde no hay hospital, ¿sí? Y ellos no tienen plata como para poder adjudicarse un hospital privado, y está muy lejos de un hospital como para poder llegar rápidamente. Entonces tenemos la detección del problema, el hospital, ¿sí? Esa detección del problema nos habilita a la formulación de alternativas. Formulación de alternativas quiere decir, podemos hacer un hospital ahí, como Estado, podemos, no sé, hacer un hospital en el pueblo más próximo y contratar un taxi que esté preparado siempre en la puerta de este pueblo para, si hay algún accidente, lo pueda llevar muy rápido. O si no, otra forma alternativa es mudar todo el pueblo más cerca de la ciudad, ¿sí? Obviamente que la alternativa más inteligente y quizá la más acertada es construir un hospital en el pueblo. Y eso nos llama a la decisión. Es ahí donde se decide construir el hospital en el pueblo, ¿sí? En este caso, tomemos un ejemplo de coordinación. Supongamos que es el Estado el que lo define, es una coordinación estrictamente política. Entonces, la decisión se ejecuta, se va y se construye el hospital, y después hay un tiempo de evaluación. ¿Sirvió este hospital? Eh, ¿Necesita ser más grande? ¿Necesita ser más chico? Diferentes cosas. ¿El pueblo le sirvió? Bueno, después de un tiempo se dan cuenta que le sirvió al pueblo, pero que es muy chico, necesita muchas más salas. Entonces, eso nos llama de nuevo a la detección del problema. ¿Qué problema detectamos? Que el hospital es muy pequeño. Por lo tanto, tenemos que de nuevo iniciar el círculo, ¿sí? Y el ciclo con una política nueva, que es la de ampliación del hospital, ¿sí? Eh, Recuerden que estos son los ciclos, pueden variar la coordinación, pero el ciclo siempre va a ser el mismo, y muchas veces es cerrado porque siempre se le va a encontrar algo para hacer. Bueno, aparte del ciclo, también hay tres grandes momentos, ¿sí? Que tienen que ver con el ciclo que vimos, pero son los tres grandes momentos donde quizás son los más importantes y donde se ejecuta la política. Primero de todo, como habíamos visto, es la planificación, que ahí podemos englobar la visualización del problema, la búsqueda de alternativas y recursos para la solución. ¿Qué es esto? Bueno, encontrar el problema, buscar alternativas y qué recursos tenemos. Si no tenemos plata, si el Estado está en bancarrota, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a tener plata para construir un hospital? ¿Sí? Tenemos que solucionar eso. Bueno, podemos pedir a alguna empresa privada que nos ayude. O podemos pedirle, supongamos, a el FMI. Nunca lo hagan, chicos, nunca le piden al FMI. Pero bueno, supongamos que tenemos que pedirle, les vamos y le pedimos. Ahí podemos hacer la implementación de esta política, que es la ejecución del plan de acción. O sea, ejecutarlo en los tiempos que corresponden, hacer la obra que corresponde, gastando los recursos que corresponden. Puede variar, se puede gastar más recursos, se puede gastar menos recursos, generalmente se tarda más tiempo de lo previsto, generalmente se puede gastar menos tiempo,
Pero bueno, es la implementación. Y después está la evaluación, que no es más que la observación del cumplimiento de objetivos que hay que cambiar y que hay que arreglar. Es muy factible que dentro de la planificación nosotros no lo hayamos hecho perfecta, por lo tanto, al final de la obra tengamos que solucionar ciertos problemas que se dan por la obra. O directamente puede ser que no se cumplan los objetivos, ¿sí? Sacando una obra puntual, una obra pública, podemos poner una política pública en el sentido de, por ejemplo, los que, no sé, las salidas transitorias de los presos, una vez cumplida cierto tiempo la condena, hay días que pueden salir y tienen que volver a la noche. La planificación se hace, bueno, lo que podemos hacer, se dice la alternativa de que los presos salgan a la mañana y vuelvan a las 8 de la noche a la comisaría o a la cárcel, ¿sí? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, un policía lo lleva hasta la casa y después lo pasa a buscar. Muy bien, perfecto. Se implementa, se hace eso. Los presos salen, vuelven, ¿sí? Y después tenemos la evaluación y empezamos a ver, bueno, de 10 presos que le dimos, 9 volvieron, uno se escapó. Entonces, ¿qué hay que arreglar? Y bueno, tenemos que ajustar de que el policía que lo deja en la casa se quede todo el tiempo en la casa, o no, o capaz dice, no, la verdad es que esto no sirvió, hay que derrumbarlo totalmente y que los presos sigan estando presos, ¿sí? Y después, bueno, se conlleva un montón de cuestiones, porque se puede jugar con salidas transitorias para que se porten bien, si te portás mal no salís, entonces me porto bien para salir, y bueno, demás cosas. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, espero que les haya servido, que haya quedado claro estas cuestiones de las políticas públicas. Yo ahora además les voy a dejar otro video con ejemplos para que vean. ¿Sí? Hoy simplemente vean esto para que quede claro. Cualquier duda que tengan, recuerden de todas maneras que me la pueden hacer por vía Classroom. ¿Sí? Y el martes que viene vamos a tener una clase virtual. Así podemos cerrar todos estos temas e empezar con temas nuevos. También les voy a dejar un texto que es una adición de lo que estuvimos viendo anteriormente. Chicos, que tengan muy buen día. Hasta luego.